Y es Marisol Oliva, Regional Sales Manager de Netscope. Marisol, la que nos vas a hablar de la confianza cero, del Zero Trust. En algún programa, en más de un programa, lo hemos comentado, ¿no? Pero hoy le vamos a dar un poco de nombre propio, de definición y sobre todo de perspectiva desde la nube, ¿no? Porque al final estamos hablando de nuestra píldora SASE. Marisol, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Edu, Pablo, Mónica, a todos los oyentes. Como siempre, un placer compartir este espacio con vosotros. Vamos a ver, Zero Trust. Esto es algo que es un término, ¿no? Que yo creo que muy habitual ahora, pues para los profesionales que os manejáis en el mundo de la ciberseguridad, pero que para cualquier, digamos, entorno empresarial debe incorporarlo, bueno, pues como han incorporado otros términos tecnológicos, ¿no?, que usan en su día a día, y este corresponde al mundo de la seguridad. Cuéntanos un poquito el Zero Trust y cuál es la visión que tenemos desde la nube. Muy bien. Pues efectivamente el término Zero Trust está casi tan de moda o más incluso, ¿no?, que el SASE, y es que tiene más historia, ¿no?, tiene más años de vida. Están además cada vez más relacionados, ¿no?, y es lo que vamos a ver ahora. Zero Trust es un término que viene principalmente del lado del networking y hace referencia al diseño de las redes. A grandes rasgos, lo que viene a decir la confianza cero es que los dispositivos conectados, ya sean los portátiles, los móviles, no deben considerarse de confianza solo por estar dentro de esa red. No porque un usuario esté dentro de una red, le tenemos que dar acceso a todos los recursos, ¿no?, independientemente del usuario que sea, el dispositivo o a qué recursos se esté conectando. Hay que autenticar, hay que verificar y hay incluso que entender qué acciones quiere hacer ese usuario para dejarle acceder o no. Este es lo que es el término tradicional, ¿no?, que viene del mundo del networking, y en los últimos meses y a raíz de la pandemia, ¿no?, una vez más, ha evolucionado hacia un concepto más amplio. ¿Por qué? Pues por el contexto que tenemos, ¿no?, el incremento del trabajo remoto, la tendencia de los usuarios de utilizar cada vez más dispositivos personales, ¿no?, el BIOD, y por supuesto el auge de los servicios en la nube, ¿no?, y ahí es donde confluye con el término del SASE. En definitiva es la transformación digital, ¿no?, quien lo propicia. Vale, Marisol, ¿y este Zero Trust en el mundo cloud cómo se traduce? ¿Qué tipo de verificaciones o qué tipo de ayuda nos va a dar? ¿Cómo se conjunta con SASE? Bien, pues ¿cómo nos lo llevamos, ¿no?, a ese mundo SASE? Ya lo hemos hablado en otras sesiones, que Netscope lo que proporciona es visibilidad a bajo nivel sobre las distintas actividades que están haciendo esos usuarios, y que lo que nos va a permitir es aplicar esas políticas. Si queremos introducir el concepto de Zero Trust, lo que vamos a tener, pues es mucha información que nos va a permitir reducir ese perímetro de ataque, ¿no?, esa superficie de ataque. Vamos a tener el scoring de riesgo de los usuarios, vamos a poder extender los mismos principios que tenga en mi red a lo que es el Zero Trust, a lo que es el cloud. Nos va a permitir denegar actividades específicas. Por ejemplo, yo a un usuario le puedo permitir descargar información cuando se conecta desde un dispositivo corporativo, pero no cuando lo está haciendo desde un dispositivo personal. Y muy importante, va a tener en cuenta un assessment continuo. ¿Por qué? Porque las circunstancias de cada usuario pueden cambiar. Puede haber, por ejemplo, pues un empleado ejemplar que esté trabajando, que tenga un scoring de riesgo muy alto y que de repente un día empiece a descargar información corporativa desde su OneDrive corporativo por la noche, ¿no? Pues de repente ese scoring de ese usuario empeora. Y yo, en función de ese scoring, lo que voy a poder hacer es pues no permitirle ciertas actividades. A lo mejor le voy a dejar que siga viendo para que pueda trabajar, pero no le voy a dejar que descargue, pues por miedo a lo que pueda hacer, ¿no?, con esa información. Lo que me va a permitir es adaptarme a cada contexto, reducir esa superficie de ataque. Oye, una pregunta. Estamos hablando de que, Marisol, el Zero Trust poco menos que es una personalización de las actividades individuales de cada miembro de una empresa, ¿no? Es decir, pues cada uno de ellos tiene una funcionalidad, tiene unas capacidades, tiene unos accesos, tiene unos permisos. Entonces, esto se me antoja un poco complicado, es decir, aplicar una política de Zero Trust en toda una compañía y dices, oye, pero ¿cómo podemos hacer esto? Es que quizás esa especie de migración nos podríamos pasar años por un poquito la selección individual. Entonces, ¿cómo se simplifica este proceso? Bueno, aquí lo que tenemos que tener en cuenta, Edu, ¿no?, que es que migramos a la nube y que tenemos una única plataforma que nos permite hacer eso, ¿no?, que es, digamos, el potencial de una solución SASE. Al final es una migración sencilla, se ha abordado en otras sesiones, ¿no? Simplemente lo que recomendamos aquí es tener visibilidad,
saber cuáles son los distintos departamentos de cada organización y poco a poco ir aplicando las políticas que sean necesarios. Digamos que es un proceso continuo, pues que cada vez nos permite aplicar más detalle, en tener más detalle y aplicar las políticas que correspondan en cada escenario. ¿Y en Netscope cómo les ayudáis en ese sentido? ¿Cómo les ayudáis a implementar todo eso? Pues lo que le damos precisamente es la capacidad de trasladar todas las políticas que tienen dentro de su perímetro legacy desde una misma plataforma a cualquier tipo de solución. O sea, al final lo que conseguimos, yo me quedo siempre con esa palabra, ¿no?, de sencillez, del tener una red tradicional, un perímetro tradicional con un montón de tecnologías y complicado de gestionar, a tener una única solución que nos va a permitir tener visibilidad de todo el tráfico de los usuarios, sin olvidar que nuestros datos, ¿no?, los datos y los usuarios antes estaban dentro de ese perímetro legacy y ahora están fuera, ¿no? ¿Cómo ayudamos a las organizaciones a gestionar todo eso? Oye, ¿qué hará un empleado descargando documentos desde la nube por la noche? Bueno, pues que se lo pregunten. Nada bueno, Edu, nada bueno. Que se lo pregunten las empresas si quieren por lo menos evitar esos comportamientos. Marisol Oliva es Regional Sales Manager de Netscope, nos ha hablado del Zero Trust. Es el punto de partida para estar seguros. Gracias, Marisol, un placer haberte visto nuevamente. Muchas gracias.